Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia y tus cuidados. Queremos pedirte, Señor, que por favor abra nuestra mente el entendimiento para poder comprender tu verdad. Santo Espíritu, usted que inspiró la santa palabra, por favor venga con nosotros y ayúdenos a entenderla. Instrúyanos en sus caminos y ayúdenos a poder, oh Dios, tener una mente despierta con suficiente humildad para aceptar, oh Dios, lo que su palabra dice. Gracias porque eres bueno, buen Dios, y bendice a todos los que estamos alrededor aquí, a los que están enfermos, a los que están en necesidad, Señor, por cualquier situación, especialmente, Dios, los que están en casa, en los hospitales, padeciendo por la enfermedad que anda ahora. Señor, dando la capacidad de poder confiar en ti cada día más. Ayúdanos a amarte y a servirte hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, para poder comprender lo que la palabra de Dios dice acerca de las características del remanente de Dios, del pueblo que está esperando al Señor Jesús por segunda vez, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer en el capítulo 12 de Apocalipsis el versículo 17. Es un versículo muy conocido, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Leo de la Biblia Reina Valera, del 60. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, vemos que el enemigo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿no es cierto? Ella es la iglesia. La mujer representa en la Biblia el símbolo de la iglesia. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? Apocalipsis 12, 17 dice que el resto de la descendencia de ella es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos un poquito más adelante, vamos a analizar un poquito más. En el mismo libro de Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 19, Apocalipsis 19, por favor, busquemos en nuestra Biblia Apocalipsis 19 y vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 10. Dice así. Está hablando Juan cuando está recibiendo la revelación y dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. El apóstol Juan está diciendo que cuando él vio el ángel que vino, ¿no es cierto?, de parte de Dios, era tan hermoso su esplendor, tan glorioso a su presencia, que dice que él se postró para adorarle. Pero miren lo que el ángel le dice. El ángel le dice en el versículo 10, mira, no lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Mire lo que le está diciendo el ángel al apóstol Juan. Sigue diciendo que retienen el testimonio. Otra vez se escucha, tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ustedes se dan cuenta que en este versículo está diciendo, lo que está diciendo en el capítulo 12, verso 17, el testimonio de Jesús, aquí lo amplía y dice, ¿qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, según este versículo, dice que es el espíritu de la profecía. Y como ustedes sabrán, que el espíritu de la profecía es un don del Espíritu Santo.
Es decir, el Espíritu Santo fue el que dio los dones, ¿no es cierto? Repartió los dones a todos. Y como tal, entonces nosotros vemos que es un don del Espíritu Santo. Sigamos un poquito más adelante. Vamos a analizar este asunto. Hasta aquí hemos visto dos características del remanente, de aquel pueblo que está esperando al Señor Jesús por segunda vez. Y la Biblia dice que una de las características es que guardan los mandamientos de Dios. Y la segunda característica es que tienen el testimonio de Jesús. Ahora, vamos a entender nosotros, estudiando en la Biblia, analizando lo que dice la palabra de Dios, qué es la razón o cuál es el motivo por el cual el enemigo está persiguiendo a este grupo especial, que la Biblia dice que es los que esperan al Señor Jesús por segunda vez. Veamos en el capítulo 14, el verso 12, Apocalipsis 14, 12. Vamos una cuarta página hacia atrás y vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Mire, otra característica. Dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, son pacientes y son santos. Características. ¿Qué más dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, cuando usted encuentre a alguien con estas características, usted sepa que esa persona está siendo perseguida por el enemigo por estas características. ¿Por qué el enemigo persigue especialmente a este grupo de personas que tiene estas características? Primero, porque según nosotros entendemos, el mundo religioso actual dice que los mandamientos de Dios ya no existen, que no hay ley, que fueron abolidos. Muy bien. Otros dicen, ¿no es cierto?, que solamente porque somos salvos por gracia no necesitamos guardar los mandamientos. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y eso está en el libro de Efesios 2, 8 y 9. Y si leemos el número 10 también es importante. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que el enemigo se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está enojado. A él no le conviene tener a este tipo de personas en el mundo, porque por medio de este tipo de personas él no puede cumplir su objetivo 100% de engañar a la gente. Ustedes saben que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y ustedes saben que el pecado es como un espejo en el cual nos miramos y nosotros nos damos cuenta dónde hemos caído. También sabemos nosotros que Dios utiliza la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, según el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien con estar atentos, ¿no es cierto? Entonces, como a una antorcha. El salmista dice que lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, desde este punto de vista, nosotros sabemos que el enemigo está enojado porque este pueblo cree eso, cree en la palabra de Dios, en la completa palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cree que los mandamientos de Dios siguen vigentes y que es la regla por la cual nosotros nos regimos. Si no tenemos los 10 mandamientos, entonces, ¿qué pasa con nosotros? No hay pecado, no sabemos que hay pecado. Los mandamientos entonces nos muestran el pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos pecaminosos, ¿no es cierto?, nos lleva a entender que necesitamos un Salvador. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Necesitamos a un Salvador. Entonces, cada vez que nosotros somos, ¿no es cierto?, convencidos por la palabra de Dios y redarguidos por el Espíritu Santo, buscamos a Dios y entendemos que necesitamos
un Salvador, porque en nuestra condición de pecadores no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y buscamos a Jesús. Entonces el enemigo no está contento con eso. Y como tal, como no está contento, entonces ¿qué hace él? Los persigue para destruirlo. Entonces la característica, dice aquí, tienen la fe de Jesús. Ahora usted se dará cuenta, cuando la Biblia dice que antes que el Señor fuera tomado prisionero para ser crucificado, Él fue a orar. Él fue a orar. Y durante esta oración, Él demostró lo que siempre venía enseñando durante todo su ministerio. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Él le dijo, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Recuerden que el Señor Jesús en cada ocasión que era tentado, especialmente cuando fue tentado por el enemigo después de los 40 días de ayuno y oración, siempre utilizó la Biblia, como está escrito. La fe de Jesús es una completa dependencia de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de la fe de Jesús, es poner a un lado nuestra agenda, mis ideas, mis preconceptos, mis tradiciones, mi cultura, todo aquello que me ha formado hasta ahora y que ha hecho lo que yo soy y que me ha hecho creer lo que ahora creo. Entonces ponerlo a un lado y, como dijo el apóstol Pablo, creer solamente en Jesucristo y en este resucitado. O sea que el Señor Jesús comienza a llenar nuestra vida de su palabra, y todo esto, aquello que antes nos parecía placentero, amoroso y dichoso, ahora nosotros lo vemos como algo que no tiene sentido. Y entonces nosotros comenzamos a amar lo que odiábamos. En este caso, no nos gustaba andar en los caminos de Dios, no nos gustaba leer la Biblia, no nos gustaba alabar el nombre de Dios, no nos gustaba andar en los caminos de Dios, y entonces ahora comenzamos a gustarnos, porque cada vez que estudiamos la Biblia nos damos cuenta que es sumamente maravillosa y atractiva. Entonces, desde este punto de vista, nos damos cuenta nosotros que ahora lo que antes amábamos, ya no lo amamos. Por eso dice el apóstol Pablo que antes robaba, ya no roba, y el que antes, ¿no es cierto?, fumaba, ya no fuma, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos la razón por la cual el enemigo está enojado con este pueblo. Porque está enseñándole al mundo de que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que está interesado en nuestra salvación, hay un Dios que está interesado en restaurar aquella imagen que dice el Génesis, que cuando Dios nos creó a imagen y semejanza suya, y que por causa del pecado ahora nosotros la hemos perdido. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, vemos que realmente el enemigo está furioso con nosotros por esa situación, Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia. No tiene que frustrarse cuando usted tenga problemas, porque una de las características del seguidor de Jesús, de aquel que está, ¿no es cierto?, está conectado con Dios, de aquel que vive una vida de devoción y comunión con Dios, uno de los dones del Espíritu Santo es desarrollar la paciencia. Entonces, el pueblo de Dios va a ser un pueblo paciente, difícilmente se va a enojar, ¿no es cierto? Entonces, el otro asunto es, sigue diciendo el versículo, de los santos. O sea, aparte de ser paciente, es una persona santa. Y habíamos dicho anteriormente que ser santo es haber sido apartado por Dios para un propósito santo. El propósito lo vemos nosotros en el libro de San Pedro. Vamos otra vez al libro de San Pedro, al libro del apóstol San Pedro. Por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois, 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, santo, ¿no es cierto? Nación santa adquirida por Dios para un propósito santo.
El propósito de este pueblo que tiene estas características, según el apóstol Pedro, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos dándonos cuenta por qué el enemigo persigue a este grupo. Porque este grupo fue escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes del Señor? Ustedes se preguntarán. ¿Cuáles son las virtudes del Señor Jesús? El Señor Jesús es paciente, es misericordioso, es amoroso, es compasivo, es eterno, es Dios con nosotros, es el Creador, que por la palabra de su boca crearon los cielos y la tierra. El Señor es nuestro Redentor. El Señor vino y tomó la forma humana y se hizo uno de nosotros por los siglos sin fin, por amor a nosotros. Entonces, esas virtudes, ese misterio es el cual Dios quiere que nosotros anunciemos. Y cuando nosotros venimos a este asunto de tener un encuentro con Dios, nos damos cuenta que el propósito de Dios para su pueblo, y esto lo incluye a usted también, esto nos incluye a todos nosotros, el asunto es que nosotros tenemos que aceptar ese privilegio. Usted no tiene que hacer nada más que aceptarlo, porque la Biblia dice: venid a mí luego y estemos a cuenta. Ya lo hemos visto en otros temas que hemos tenido, y el Señor está dispuesto a limpiar nuestro pecado. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:7, vamos a leerlo, está un poquito más adelante el libro de Pedro. 1 de Juan, por favor. 1 de Juan 1:7, mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, recuerda que Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, los que andamos en luz, pero aquí está diciendo: pero si andamos en luz. Si usted no anda en luz, y cuando hablamos en luz estamos hablando de Salmo 119, 111, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no andamos con esa luz, miren lo que dice el apóstol aquí: pero si andamos en luz como Él está en luz. Mire, como Él está en luz, tenemos comunión. Tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, esta característica de este pueblo tiene paciencia y tiene comunión unos con otros. Y miren lo que sucede. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, no hay en absoluto nada que yo haya hecho en mi vida antes de tener un encuentro con Dios que Dios no me pueda perdonar, y que solo el pecado que Dios no me puede perdonar es que yo no confieso. Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá es que si tenemos comunión, si andamos en luz, ¿no es cierto? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra todo encierra todo, no deja nada afuera. Debemos tener algo bien claro. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte importante de la Biblia, nos lleva hacia atrás, hacia el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo, miren ustedes, en el libro de Génesis, el capítulo 5, el verso 24, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 5, 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Génesis 5, 24. Hay muchos versículos que usted puede traer para poder hablar acerca de esto, de las características del pueblo de Dios, pero estamos hablando de las características del pueblo que estará al final también. Génesis, capítulo 5, verso 24. Vamos a analizar este versículo en el tiempo en que se está hablando aquí. Dice el versículo: caminó pues Enoc con Dios, versículo 24, y desapareció, porque se le llevó Dios. Caminó. Una de las características del pueblo de Dios para el final es que este pueblo camina con Dios. Camina con Dios. Pero usted se preguntará, ¿qué significa caminar con Dios? Le voy a traer una referencia. Vamos a ir un poquito al libro de San Lucas. Vamos a ver el libro de San Lucas. San Lucas. ¿Dónde está el libro de San Lucas?
Vamos a buscar el capítulo 24 y vamos a leer los últimos versículos. Miren, aquí está hablando el Señor Jesús con dos de sus discípulos que iban tristes, acongojados, afligidos, porque su maestro había sido crucificado, había sido muerto, y todas las expectativas que ellos tenían de él se desvanecieron. Miren lo que dice el versículo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vuestro corazón y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estaban turbados porque Jesús no había, ¿no es cierto?, llenado para ellos la expectativa, y ahora lo ven. ¿Cómo es eso? Entonces el Señor Jesús se les presenta a ellos, y miren, vamos a leer el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. En otras palabras, el Señor les está diciendo: es necesario que en mi caminar conmigo, en su caminar, en mi caminar con Dios, podamos abarcar todo lo que la Biblia dice. Si en ese tiempo hubiese existido el Nuevo Testamento, el Señor hubiera dicho también lo que dicen los evangelios y las epístolas de Pablo. Pero no existía, solo existía el Antiguo Testamento. Entonces Él les está refiriendo: caminar con Dios es aceptar todo lo que la Biblia dice, sin dejar en absoluto nada fuera. Porque recuerden que la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nosotros, para que nosotros comprendiésemos esta verdad. Ahora, veamos un poquito más. Ustedes saben que en la época de Enoc, el mundo no era uno de los mejores momentos vividos por él. Por eso el Señor Jesús en los evangelios dijo que cuando Él venga sería como en los días de Noé. Y no solamente porque se casaban y se daban en matrimonio, sino por la condición moral del ser humano. Veamos lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres en la tierra y en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que en el tiempo, cuando vivía Enoc, estamos en el capítulo 6, Enoc está en el 5. En el capítulo 6 está diciendo que los pensamientos del hombre de continuo eran solamente al mal. En otras palabras, desde que se levantaba hasta que se acostaba, el hombre era todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que analizaba era contra Dios. Recuerde que el mal es estar en oposición a Dios. Es estar en oposición a Dios. Entonces, veamos que en el capítulo 5 nosotros encontramos una serie de los hombres que amaron a Dios, de aquellos que le siguieron, de aquellos que le sirvieron, con excepción de Noé y Enoc, que fue llevado por Dios. Todos los demás que componían el pueblo de Dios murieron. Todos los demás que componían el pueblo de Dios murieron. ¿Cómo murieron? Pues de muerte natural, excepto ya lo que he mencionado, Noé y Enoc. Pero veamos lo que dice Génesis 7:23. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a 7:23. Versículo muy interesante. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Ojo, el Señor Jesús dijo: como en los días de Noé será destruido todo lo que esté sobre la faz de la tierra, excepto, en este versículo, excepto Noé y su familia. Cuando el Señor venga por segunda vez, excepto aquellos que tengan las características que ya nosotros estamos explicando en este tema.
Sigue diciendo el versículo 23. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Si queremos aplicar nosotros aquí que el arca es el templo, la casa de Dios, los que estaban en la casa de Dios. Pero ojo, mucha gente va a la iglesia de Dios. Aunque la iglesia somos nosotros, muchos vamos a los templos de Dios. Y muchos vamos a adorar a Dios, pero nos hacen falta estas características. Entonces, podemos estar dentro del pueblo de Dios, pero no estamos diciendo que porque usted no tenga estas características todavía, usted está perdido. No, son las características que usted debe de ir obteniendo en su vida. La característica que usted tiene que ir permitiéndole que el Espíritu Santo vaya formando en su vida. La obediencia, la paciencia. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que estamos creciendo. O sea, si usted ahorita tiene tantos años dentro de una denominación religiosa y le hacen falta estas características, es tiempo de pasar de año. Es tiempo de buscar las características de este pueblo en el pueblo que realmente las posee. Cuando usted se da cuenta de esto, usted se da cuenta que no es que ha perdido en vano el tiempo que ha estado estudiando la Biblia y ha estado asistiendo a un templo. Se necesita crecer. Recuerde que todos los que somos estudiantes llega un momento que tenemos que pasar de año. Tenemos que pasar de grado. No podemos quedarnos 20 años en el mismo nivel. Tenemos que pasar de grado. Entonces, si donde usted está no están cumpliendo con estas características, usted tiene que buscar el lugar donde se estén cumpliendo este pueblo con estas características. Seguimos. Vemos nosotros que antes del diluvio podríamos decir que habían dos características. Aquellos que en el capítulo 4 se habla como los impíos, los descendientes de Caín, y aquellos en el capítulo 5 se habla los descendientes de Set, los que seguían a Dios, los descendientes de Set. Entonces, vemos que en esos tiempos la gente vivía muchos años. Y vemos, por ejemplo, el que vivió más años fue 969, Matusalén, Noé 950, etc. Pero lo que yo quiero mencionar aquí es que de estos dos grupos, aún en el grupo de los que siguen a Dios, habrá dos grupos también. ¿Cómo es eso? Explíquenlo. Muy bien. Miren ustedes. En el capítulo 5 de Génesis se narra toda la descendencia de Set, los que seguían la línea de Dios. Y llegamos hasta Noé y sus hijos, su descendencia, de los cuales, excepto Enoc, todos murieron. Todos murieron. Esos representan los muertos en Cristo cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y resucitarán primero. Mire que dice resucitarán primero. Significa que después va a haber otro grupo que va a resucitar. Ahora, vemos nosotros acá de que Noé vivió 950 años, predicó el Evangelio, murió. Pasó antes del diluvio, después del diluvio. Pero Enoc, dice la Biblia en el versículo 24, que caminó con Dios. Tuvo una relación estrecha con Dios. Vivió una vida de comunión con Dios, que ya lo vamos a analizar. Entonces mire lo que dice. Y se lo llevó Dios. O sea, Enoc no tuvo la desdicha que muchos de los seres humanos han experimentado hasta ahora, que es la muerte primera. Los que han creído en el Señor Jesús. La muerte primera, y los que no han creído en el Señor Jesús. La muerte primera. Entonces, él no tuvo esa desdicha de experimentar la muerte. Como habrá también en el tiempo del fin, en este grupo que tiene estas características, que no morirá. Que según el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y 6 en adelante dice: mas nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. No se confunda.
Cuando Cristo nuestro Señor venga, no va a venir a la tierra. Él va a estar en el aire. Nosotros vamos a ser levantados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, en Génesis, están los dos grupos. Aquellos que murieron en Cristo y resucitarán primero, y aquellos que fueron llevados, en este caso Enoc, que fue llevado y no conoció la muerte, dentro del pueblo de Dios, del remanente de Dios. No estamos hablando del pueblo que no amó a Dios, ellos murieron. Dice que no quedó ni raíz ni rama de ellos. Ahora, pero la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿qué significa caminar con Dios? Mucha gente piensa, vuelvo a traer a colación, cuando los dos discípulos caminaban hacia Emaús y no vieron que el Señor Jesús caminaba con ellos, vemos que el Señor Jesús comienza a narrarle las escrituras desde, ¿no es cierto?, los libros de Moisés, también los salmos, los profetas, toda la Biblia de aquel entonces. Y ellos decían, pero no se dan cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Veamos. Hebreos capítulo 11, verso 5. Pero, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojo con esta expresión, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. ¿Qué es la fe? Usted se preguntará. Pues la fe, mi querido amigo y hermano que me está escuchando, la fe es creer en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Una vez que usted ha creído en Dios, usted comienza a confiar en Dios, porque usted comienza a tener una relación de compañerismo con Dios. El apóstol Pablo dice, porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese compañerismo con Dios desarrolla una confianza tan grande, tan estrecha con Dios, que cuando Dios le pide algo, usted lo hace con amor, voluntariamente, feliz, dichoso, sin esforzarse ni regañadientes, porque usted lo hace porque ama, porque confía, porque conoce a Dios. Entonces, por eso dice que por la fe, porque creyó, porque confió y porque obedeció a Dios. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que ver también en este asunto de este pueblo especial, este remanente especial que está escogido por Dios para anunciar las virtudes de que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Entonces, déjenme poner aquí otra persona más que quiere venir por acá. Entonces, ¿qué podemos decir ahora nosotros? ¿Qué podemos decir? Noé no murió, la muerte física. Los que murieron antes del diluvio representan aquellos, o sea, los creyentes representan a aquellos que murieron en Cristo y resucitarán primero. Ahora, en la Biblia, nosotros encontramos solo 4 referencias concernientes a Enoc. 4 referencias. Una en Hebreo, otra en Judas, una en Lucas y otro el 5:24. La palabra de Dios es bien clara y específica cuando habla acerca de caminar con Dios. Veamos. El libro de Amós, el capítulo 3, vamos al libro de Amós, el capítulo 3, el verso 3.
Veamos qué dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. 3:3. Miren lo que dice la Biblia. La primera pregunta, ¿qué significa caminar con Dios? Primera pregunta aquí. ¿Qué significa caminar con Dios? Versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otras palabras, caminar con Dios, andar con Dios, significa que yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Pero ¿cómo debo estar de acuerdo con Dios? Muy bien. La Biblia dice, venid luego y estemos a cuenta. Tengo que ponerme a cuenta con Dios. Reconocer mi condición y aceptar la solución que Dios me brinda. Muy bien. ¿Qué más significa esto? Mire lo que dice. Estar de acuerdo con todo lo que la Biblia dice. No es una porción de la Biblia, no es un poquito de la Biblia, no es mi interpretación de la Biblia. Es lo que la Biblia dice. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, sigamos. Hemos visto que no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, veamos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, los versos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. En otras palabras, está diciendo aquí, caminar con Dios significa ofrecerle a Dios el respeto máximo como la autoridad que Él es, el creador de todas las cosas, mi sustentador, tu sustentador, aquel que vino a la tierra a morir por nosotros. El respeto máximo. Y cuando me refiero al respeto máximo, estoy hablando acerca del respeto a Dios, respetando su palabra, lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, ¿qué más dice? Que andemos en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Pues los caminos de Dios son andar en todas las recomendaciones que la palabra de Dios nos da aquí a nosotros. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más podemos decir? El versículo sigue diciendo, y que lo ames. Que lo ames. Pero miren, y que le sirvas. Que le sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Corazón, pensamientos, sentimientos, decisiones, voluntad y con toda mi alma, con todo mi ser. Nada debe de quedar aquí para que el enemigo venga y lo reclame como suyo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando una persona no entrega completamente todo a Dios? Y se lo voy a poner con una ilustración. Había una ocasión, un hombre que era pero bien vanidoso, bien egoísta y bien codicioso y ambicioso. Todas esas cuestiones. Y no podía ver que alguien tuviese algo bonito que él no se lo comprase, no se lo quitase o no lo comprase. Así que le pedía a sus trabajadores, a sus mayordomos, que donde quiera que ellos vieran algo bonito, ofrezcan lo que sea, porque nadie podía tener algo mejor que él. Solo él quería tener todo lo bonito. Muy bien. Un día, pasó por un lugar y vio una casa preciosa. Belleza de casa, qué lindo. Llega y toca la puerta y le dice al hombre, oh, buenos días, ¿cómo estás? Mire, me gusta su casa, se la compro, no es que no esté en venta. Pero es que dígale a su jefe que yo le doy lo que sea, tantos millones, hasta 10 millones si es posible, le doy por su casa. Bueno, no está en venta, pero cuando venga el dueño yo le voy a decir.
entre comillas, la casa era del diablo, del enemigo. Cuando llegó el enemigo, el mayordomo del enemigo, dice, mira, aquí estuvo fulano, el que tú conoces, que es ambicioso, que todo quiere para él. Ah, sí, sí, no te preocupes, ya se lo tenemos en el bolsillo. Pero él vino a ofrecer plata por esta casa. Bueno, dile que hay una condición para venderle la casa. Muy bien. ¿Cuál es esa condición? Dile que la condición que yo le pongo a él para venderle la casa a él es que ese clavo que está en toda la sala no se lo venda. Muy bien. A los días viene el hombre nuevamente a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué dijo tu jefe? ¿Me vende la casa o no? Oh, sí, sí, dijo que se la vende. Vale 10 millones. Muy bien. Pero él tiene una condición. Ah, sí, dime. Mire, esta condición él dijo, que él le vende la casa, pero menos le vende ese clavo que está ahí en la sala. Y el hombre pensó, ¿qué significa un clavo? Si toda la casa es mía, ese clavito, ¿qué significa? Bueno, dígale que sí, que hagamos el contrato y hacemos los negocios. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ¿qué sucede? Que el hombre hace una celebración, paga el dinero, se siente feliz, hace una celebración, invita a todos sus amigos de todos los lugares, aquellos gobernantes, aquellos terratenientes, gente de su categoría, de alcurnia, ¿no es cierto? Y los invita. Vengan a la fiesta tal día que vamos a hacer un domingo. Va a haber piscina, va a haber todo, así que barbecue y todo, etc. Y la gente va. Más o menos golpe de 2 de la tarde, cuando la gente comenzaba a llegar y comenzaba la alegría y todo, llega un hombre en un caballo con un sombrero vestido de negro y se amarra su caballo, suena la puerta y entra. Los guardianes que estaban a la puerta, no, ¿dónde vas? No, no, tranquilo, yo era el dueño, yo vengo aquí a mirar mi clavo. Ah, de veras que este era el dueño de la casa. Va y entra y pasa directamente a la sala, saca de su alforja una funda que tenía un trozo de carne de varios días ya bastante descompuesto, con gusanos y hedía, feo y todo. Y viene y pum, lo guinda ahí en su clavo. El mayordomo viene y se pone molesto. Va y le dice al jefe, mira, ha venido fulano a guindar un pedazo de clavo aquí, un pedazo de carne en su clavo y no quiere irse, dice que el clavo es suyo. Bueno, para hacerle la historia corta, dice que el jefe vino, habló con él y dijo, no, ya te acuerdas que hizo un contrato, que este clavo era mío. Y yo en este clavo puedo poner lo que a mí me dé la gana porque este clavo es mío. Así que usted no tiene ni un solo motivo para reclamarme. Ese fue el contrato, está bien, ese fue el contrato. Pasó el rato, ¿no es cierto? La gente pues se puso molesta, comenzaron a irse y hubo problemas. Porque ¿quién podía soportar un olor de esa magnitud? Ahora apliquémoslo en la vida cristiana. Cuando usted y yo no hacemos lo que está diciendo aquí en el libro de Deuteronomio 10, versículos 2 y 13, y no entregamos todo nuestro corazón a Dios y todo nuestro ser, significa que hay algo que le pertenece al enemigo. Entonces, ese pedacito, cualquiera sea el porcentaje que le pertenezca al enemigo, por ese pedacito va a venir a donde usted y lo va a reclamar con derecho porque usted se lo ha dado. Por eso es que aquí la Biblia dice que tiene que ser todo el ser. Por eso. Versículo 13 dice que guarde los mandamientos de Dios. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Recuerda que estamos contestando la pregunta ¿qué significa caminar con Dios? Si usted quiere prosperar en su vida espiritual, en su vida amorosa, con su esposa, con sus hijos, con su jefe, en el trabajo, donde quiera que usted vaya, especialmente en la vida espiritual, usted tiene que hacer lo que dice aquí.
Versículo 2 y 13. Lo voy a leer de corrido ahora sí, sin explicación, para que captemos todo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Aquí estamos hablando de la entrega completa a Dios para que Dios haga el cambio en nuestras vidas y nos ayude a transitar mientras estamos en este mundo, y recuerde, enseñando la verdad a otros. Entonces, cuando nosotros analizamos esta parte importante de la Biblia, recuerde que entonces Dios nos pide que nosotros aprendamos a amarle. Veamos el capítulo 13 versículo 4. 13 versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Miren lo que dice. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él le seguiréis. Y a él le seguiréis. ¿Se dan cuenta que en todos estos versículos que nosotros estamos analizando, las características de caminar con Dios, que es una característica del pueblo de los últimos días, que dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos? Muy bien, entonces, ¿qué dice aquí? Que andemos, que le temamos, que le guardemos, que escuchemos y que le sigamos. Ahora vamos a otro versículo interesante aquí, que también es una de las características aquí de caminar con Dios. Yo creo que lo vamos a hacer en dos partes este tema, porque todavía nos falta bastante, el tiempo se nos está yendo. Miren lo que dice. Salmos 78:10. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 78, perdón. Salmo 78, verso 10. Salmo 78:10. Miren lo que dice la palabra de Dios. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. ¿Qué pasó aquí? O sea, no guardar el mandato de Dios, el pacto que Dios ha hecho con ellos de caminar juntos, ni quisieron guardar su ley. Es decir, aquellos que no caminan con Dios, ni guardan el pacto, ni guardan la ley. Ni guardan el pacto, ni guardan la ley. Salmo 119:1. Vamos al Salmo 119:1. Salmo 119:1, ¿qué dice? Vamos, un poquito rápido, que el tiempo se nos está yendo. Salmo 119:1. Me imagino que ya lo encontraron ustedes. Miren lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino. Estamos hablando de caminar con Dios. ¿Qué significa? Los que andan en su ley. O sea que cuando dice que Enoc caminó con Dios, no solamente guardaba los mandamientos de Dios. Y usted dirá, pero en ese tiempo no se le han dado los 10 mandamientos todavía. No se le han dado los 10 mandamientos todavía. Pero en amar a Dios, ¿no es cierto?, estaban todos los mandamientos que nosotros vemos, y en amar al prójimo. Entonces, vuelve y dice el versículo número 1, eres bienaventurado, dichoso, la persona más feliz, y andas en perfectos caminos. ¿Cuándo? Cuando dice aquí, los que andan en la ley de Jehová. En otras palabras, andar es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos otro versículo interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6. Y en esto sabemos
que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo me imagino que usted dice que usted conoce a Dios. Yo me imagino que usted está seguro, está segura de que usted conoce a Dios. Pero mire lo que está diciendo aquí. Si yo aseguro que conozco a Dios, si usted asegura que conoce a Dios, mire lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es serio. Esto es serio. La verdad no está en mí cuando yo digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos. Ahora sigamos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y mira el versículo 6 lo que dice. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Jesús dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús se complacía en hacer la voluntad del Padre. Como nosotros también debemos complacernos en hacer la voluntad de nuestro Padre. Ahora póngase a pensar usted, si usted tiene hijos y usted le da una orden a su hijo y su hijo dice que le ama pero no le obedece, ¿qué clase de amor es eso? O su hijo le obedece a medias, ¿cómo se sentiría usted? Ahora, yo le voy a hacer usted una pregunta muy sencilla. De acuerdo a su experiencia espiritual con Dios, y esto es ya cerrando el tema, la primera parte, en su experiencia personal con Dios, durante todo este tiempo que usted ha venido conversando y hablando y alabando el nombre de Dios, ¿qué significa para usted o cuál es el concepto que usted tiene de caminar con Dios? Me imagino que tiene que ser un concepto bonito, porque caminar con Dios es bonito. Caminar con Dios es lo más extraordinario que puede haber. Cuando usted deja a un lado su agenda, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que yo era antes lo he dejado como basura, a un lado, no lo necesito por amor a Cristo. Y ahora me dedico a conocer a Jesús y a este Jesús resucitado, no a un Jesús muerto. Entonces, mire, yo le voy a explicar a usted lo que yo creo en mi vida personal, lo que es caminar con Dios. Los que son padres me van a entender mejor de los que todavía no han tenido ese privilegio. Pero escuchen, cuando uno tiene un hijo, es la dicha más grande, tener un hijo. Y ese niño pues nace, depende completamente de nosotros, para todo. Pero llega un momento que el niño comienza a darse vueltas, usted está siempre atento al peligro, que nada le pasa al niño. El niño comienza a gatear, como decimos, y a andar por aquí y allá, y usted sigue quitándole todo lo que está alrededor para que no le pase nada malo. Hasta el momento que el niño comienza a agarrarse de la silla, del mueble, de la pared, y comienza a dar pasitos. Comienza a dar pasitos. Usted descubre a su niño que quiere caminar. Su esposa o su esposo dice, mira fulano, el niño quiere caminar. Y comienzan a alentarle, comienzan a darle ánimo. Y uno se pone más allá, el otro lo está sosteniendo aquí, y uno le estira la mano al niño y dice, mijito, camine, camine, camine. Y según él va caminando, se cae, da unos pasitos, se cae, y nosotros seguimos dándole ánimo. Yo no creo hasta ahora que un padre, porque el hijo está intentando caminar a la edad que tiene, porque se cayó, le dé una palmada. No creo, hasta ahora no pienso que haya alguien así. Más bien, ¿qué es lo que hace? Le da ánimo. Y lo levanta otra vez, padre, ese mijito otra vez, y le comienza a ofrecer cositas para animarlo. Hasta que el niño, ¿no es cierto?, comienza a fortalecer sus músculos, comienza a fortalecer sus huesos, y ahora comienza a caminar. Desde luego que usted como padre y yo como padre, ahora nos damos cuenta que ya la necesidad de nuestro hijo no es entusiasmarlo a que camine. Ya no es entusiasmarlo al que él se ponga de pie y comience a dar sus pasitos. Porque esa etapa de su vida ya la superó.
Recuerden que estamos hablando cómo vemos el concepto de Dios para nuestra vida. Entonces, habiendo superado esta etapa de su vida, ahora vendrán muchas otras más. El niño va a comenzar a hablar y usted va a comenzar a hacerle frases y a decirle que diga esto y el otro para que hable. Estamos esperando que todos los padres, ¿no es cierto?, le enseñen a los niños frases buenas que los ayuden a fortalecer su carácter y a ser, pues, niños temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces, van a surgir diferentes otros tipos de necesidades. Usted se va a dar cuenta que el niño va a necesitar ahora ir a orinar solo. Tiene que enseñarle cómo hacerlo, cómo usar, ¿no es cierto?, la vasenilla, así se dice en mi país, solo. El niño va a tener que cambiarse de ropa solo, pero usted tiene que enseñarle. El niño va a cometer muchos errores hasta que él comience a ser experto en lo que usted le está enseñando. Pero mientras él está cometiendo esos errores, usted no lo está castigando. Usted no le está diciendo, oh, que eres esto, el otro, que no aprende, que mira, que acá. No. Usted está rogando a Dios que aprenda rápido porque será una etapa de su vida menos de trabajo para usted. Al punto, entonces, que el niño ya supera esas etapas, ahora ya va al baño solo, el niño se cambia solo, ahora el niño no solamente se cambia solo, sino que te dice, mira, ven, te voy a enseñar a bañarte, mira. Y aunque el niño está regando agua por donde quiera, aunque el niño está regando el champú como quiera, usted está feliz porque está ayudándole a superar esa etapa. No podemos permitirle que nuestro hijo siga gateando o agarrándose a los 10 años todavía. O que no pueda hablar a los 10 años. Bueno, a veces por naturaleza no lo hacen. Pero estamos hablando de un niño de capacidad normal. ¿No es cierto? No estamos hablando de un niño que tenga alguna deshabilidad. Pero, entonces, como padre, usted siempre está para apoyar. Como padre, usted siempre está para dar consejos. Y según el hijo o la hija van creciendo y van superando etapas de su vida, usted tiene que ir ayudándolos a crecer. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la enseñanza, que hay que ayudarle a hacer deberes, que hay que ayudarle a arreglar la cama, que hay que enseñarle, no solamente ayudarle, enseñarle. Y usted, me imagino que ya me captó la idea. En el proceso del crecimiento de su hijo, usted como padre humano, y yo también, tenemos que dedicar tiempo, porque él no sabe. Él nació vacío en conocimiento. Nosotros tenemos que poner el conocimiento que es bueno y él va a ir aprendiendo por el medio ambiente que lo rodea. Pero él va a mantener el conocimiento sano y saludable que usted le puso en su hijo. Ahora traigamos esto hacia Dios, caminar con Dios. ¿Qué significa? Lo mismo. Dios no es que lo va a coger con un garrote porque usted vino a la iglesia, se bautizó y cayó. Ah, eres sinvergüenza. No. La misma aplicación, pero de una forma más paciente y más amorosa, aplica a Dios. Cuando yo caigo, cuando yo peco, cuando yo me desvío, Dios no me abandona. Dios está ahí y está dispuesto a socorrerme y ayudarme como usted lo hace con su hijo. Pero lo hacemos por amor. Lo hacemos porque realmente es importante para nuestro hijo. Y le voy a poner este ejemplo, que es un poquito medio, pero me van a disculpar. Cuando un niño está pequeñito, ¿no es cierto?, se hace de feca en los pañales y todo eso. Y el olor de las heces no es tan agradable. Pero ¿qué hace la madre? Y muchas veces los padres lo limpian. Lo lavan, con qué ternura, con qué amor lo limpian, y no importa que esté apestoso todo, lo limpian, lo arreglan, lo ponen bonito y otra vez lo dejan olorosito. Imagínense que Dios hace lo mismo. El pecado nos embarra de la pudrición, de la perdición y nos quiere separar de Dios, porque el mal olor de las heces no permite que la gente esté al lado de nosotros. Pero Dios, como la madre, como el padre, lleno de amor y de misericordia, viene y nos limpia. Si tus pecados fueren rojos vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿no es cierto?, como la lana o algo parecido. El asunto es que Dios está al tanto de su crecimiento, de mi crecimiento espiritual. Y cuando yo flaqueo, cuando yo me siento solo, cuando yo me siento vacío, cuando siento que nadie está a mi lado, cuando siento que el enemigo parece que ya me tiene, ¿no es cierto?, agarrado y que me va a vencer, Dios dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Dios
cumple su promesa. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque el propósito de Dios es ayudarnos a llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. En fe, en confianza, en todo lo que concierne a esa expresión. ¿Por qué? Porque Dios, en su propósito, es llevarnos de vuelta a casa. Usted tendrá muchas preguntas tal vez que quiera hacer, pero yo le digo, mi mejor recomendación, ore a Dios, doble sus rodillas, coja una Biblia, saque de su mente todos los preconceptos, las ideas erróneas o que le enseñaron, porque mi abuelito, porque mi papá, porque mi mamá, porque el pastor fulano, sultano dijo. Abra su mente a Dios, coja su Biblia, doble sus rodillas y dígale a Dios, Señor, aquí estoy, enséñame. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a guiar su vida. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Belleza de palabra de Dios. No se olvide, hemos estudiado una de las características del pueblo remanente de Dios que espera al Señor Jesús y hemos visto lo que significa caminar con Dios. La próxima ocasión vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la segunda parte, que es agradar a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? La próxima semana. Quiero hacerles una invitación. Si realmente usted cree que Jesucristo le ama, realmente usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador, mediador, redentor y que pronto vendrá en las nubes de los cielos, alce la mano conmigo y vamos a orar a Dios para que Dios nos dirija. Oremos. Padre querido, en esta hora queremos aceptarte como nuestro único y soberano redentor, como nuestro Dios, como el Dios que está al tanto de nosotros en todo momento. No importa las circunstancias de nuestras vidas, tú estás ahí para enseñarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, y aún cuando estemos viejos, Señor, tú no te apartarás de nosotros. Limpia nuestra mente de todo prejuicio, de todo aquello que entendimos mal, que comprendimos mal cuando estudiamos tu palabra, y ayúdanos a comprender el inmenso amor que tú tienes para con nosotros los pecadores. La honra y la gloria sea para usted, Padre, porque nos ama. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que siempre está ayudándonos a acercarnos más a usted. Gracias por sus ángeles que nos protegen. Y gracias, Señor, por toda la gente que está escuchando esta palabra, que está escuchando este mensaje, por todos aquellos que tomarán la decisión de entregar su vida y formar parte del pueblo que te espera con amor, porque ha entregado todo en sus manos y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Gracias por escucharnos, Padre querido, en el nombre de nuestro Señor Jesús.